Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Para quien no nos conocen, somos Javier y Laura y estamos viviendo en Arabia Saudita. En el video de hoy les vamos a contar uno de los proyectos más increíbles que tiene Arabia Saudita, la construcción de una ciudad de 170 kilómetros de largo, 500 metros de altura y 200 metros de ancho, que va a atravesar gran parte del desierto de Arabia Saudita desde el mar hacia la montaña, muy cerquita de acá, de la ciudad de Tabuk, donde nosotros vivimos. Así que, como decimos siempre, presentación y arrancamos. Y bien amigos, para aquellos que piensen que me equivoqué en la introducción que hicimos a este video, lo voy a volver a repetir. Acá en Arabia Saudita, muy cerca de la ciudad de Tabuk, donde nosotros vivimos, tienen planificado construir una ciudad lineal que va a tener 170 kilómetros de largo por 500 metros de altura y 200 metros de ancho. Así que, antes de continuar, vamos a poner un poco en perspectiva qué significa estas medidas. Esta ciudad lineal va a recibir el nombre de The Line, un nombre que en inglés no significa otra cosa que la línea. Esta ciudad está planificada construirse dentro de lo que es el territorio de Neom, que va a ocupar gran parte de la provincia de Tabuk, provincia de la cual la ciudad de Tabuk es su capital. Este territorio tendrá una extensión de 26.500 kilómetros cuadrados, lo cual es más grande que la superficie de El Salvador, o por ponerlo en perspectiva con un país más cercano, es más grande que la superficie que ocupa Kuwait. Para que podamos imaginar y tomar perspectiva de lo que significa esta obra monumental, vamos a imaginar en la ciudad donde nosotros vivimos un espacio de 2 cuadras de ancho, es decir, 200 metros de ancho. Imaginen la avenida más importante que tenga la ciudad donde ustedes viven, que por supuesto no va a tener 200 metros de ancho, pero imaginemos que esa avenida tuviera 200 metros de ancho. Y ahora piensen, de cada uno de los bordes de la avenida, 5 cuadras más de largo. Esas 5 cuadras pónganlas en forma vertical y las otras 5 cuadras que están en el otro borde de los 200 metros, pónganla también en forma vertical. Serían 500 metros hacia arriba y 200 metros de separación. Todas las casas que se encuentran en esos 500 metros, en esas 5 cuadras que ustedes pusieron imaginariamente en forma vertical, todas las casas, todas las construcciones que están en esas 5 cuadras se transformarían en un enorme rascacielos, un rascacielos de 500 metros de altura. Bueno, en la ciudad de la línea lo que van a hacer son 2 paredes paralelas de 500 metros de altura y de 170 kilómetros de largo. Otra forma de poner en perspectiva la magnitud de la construcción de esta ciudad equivaldría a decir que, por ejemplo, el edificio One World Trade Center de Nueva York, que mide casi 500 metros de altura, cada una de las paredes que conforman la línea equivaldría a poner 2.000 de estos rascacielos uno al lado del otro. Pero como las paredes son 2, separadas por 200 metros de distancia, entonces estaríamos hablando que habría que construir el equivalente a 4.000 edificios One World Trade Center como el que se encuentra en la ciudad de Nueva York. El príncipe Mohammed bin Salman hizo personalmente el anuncio del lanzamiento de este proyecto. Y desde entonces ha habido mucha controversia sobre si esto era realmente un proyecto viable o era solamente una especie de propaganda para instalar en los medios y fundamentalmente en las redes sociales el nombre de The Line, este megaproyecto, y que por supuesto está impulsado por la familia real de Arabia Saudita. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que
la construcción de esta ciudad futurista es toda una realidad y se encuentra en marcha. Y de esto podemos hablar nosotros en primera persona, ya que con Laura tuvimos la posibilidad, cuando viajamos hasta Hackle para conocer el único milagro bíblico que todavía se verifica hasta hoy, hasta nuestros días, que está ubicado en una ciudad cercana acá a Tabuk. Pasamos muy cerca de donde se están haciendo las excavaciones y los movimientos de arena para llevar adelante este proyecto de The Line. Imágenes con drones muestran el avance que está habiendo en la construcción de la ciudad. Y también desde imágenes satelitales, como por ejemplo Google Maps, se puede ver que ya hay instalaciones que han sido terminadas, como por ejemplo un exclusivo club de golf a orillas del mar. Hay dependencias para ingenieros y para trabajadores, y lo que sí nosotros pudimos ver es que hay un helipuerto aproximadamente cada 10 kilómetros al costado de la ruta, que evidentemente es para el transporte del personal jerárquico, ingenieros, arquitectos y demás. La fachada, es decir, la superficie exterior de estas dos paredes, inmensas paredes paralelas que van a transcurrir desde el mar hacia la montaña a través del desierto, van a estar revestidas por una superficie espejada, lo cual va a hacer que esa enorme construcción en el desierto se confunda en parte con el reflejo del cielo y de la arena y disimule ese tamaño tan descomunal que va a tener. Y por otro lado, responde a una necesidad de mantener dentro de lo que va a ser la ciudad un microclima que se adapte al calor intenso que hace durante el verano en esa región, pero también al frío que se verifica durante el invierno. La ciudad de Line se calcula que podrá estar operativa para alrededor del año 2030, aunque algunos allegados al proyecto estiman que para el 2030 solamente estará un 35% terminado, y que probablemente se requiera hasta el año 2050 para llegar al 100% de terminación de la obra. Una vez terminada, la ciudad de La Línea albergará aproximadamente 9 millones de habitantes. Es muchísimo, teniendo en cuenta que hoy por hoy la ciudad más grande de Arabia Saudita, que es su capital, Riad, tiene poco más de 7 millones de habitantes. La idea con esta ciudad lineal es que puedan venir a vivir a ella personas de todo el mundo. De hecho, se está intentando, o mejor dicho, forma parte del proyecto, que este territorio de Neom, donde va a estar incluida la ciudad de Line, va a tener sus propias leyes y sus propios códigos que no van a tener necesariamente relación con la ley Sharia, que es la ley islámica, y la ley que rige en el resto del territorio de Arabia Saudita. Esto fundamentalmente focalizado a que personas de todas partes del mundo, aunque no sean de religión musulmana, puedan venir a vivir a esta ciudad. ¿Y qué ofrece esta ciudad? ¿Qué va a ofrecer de distinto, aparte de este impresionante y espectacular diseño arquitectónico? Pues bien, toda la energía que se va a usar dentro de la ciudad de La Línea forma parte de lo que se conoce como energías renovables. Para esto ya están instalando alrededor, en el territorio que está alrededor de la ciudad, miles, millones de paneles solares, así también como generadores de energía eólica. El suministro de agua se va a hacer a través de la extracción de agua del Mar Rojo y previamente pasando por una planta desalinizadora de agua que también ya está en construcción. No va a haber automóviles dentro de la ciudad. La ciudad, a pesar de que tiene 170 kilómetros de largo, va a estar dividida en módulos de no más de 1500 a 2000 metros de distancia. Cada uno de estos módulos va a tener todos los servicios que los habitantes requieren. Es como si fuesen barrios
distintos barrios dentro de esa enorme ciudad lineal. Cada uno de estos barrios va a tener su centro de salud, sus escuelas, sus centros de entretenimiento, cines, teatros, deporte. Todo está diseñado para que las personas que vivan allí no tengan que caminar más que 5 minutos para poder llegar desde su casa al lugar a donde quieran ir. Aún así, si uno quisiera trasladarse desde una punta de la ciudad hasta la otra, es decir, recorrer los 170 kilómetros de la ciudad, pues bien, esto se va a hacer fácilmente, ya que va a contar con un tren de alta velocidad que va a conectar una punta con la otra en 20 minutos. Esta ciudad va a estar organizada en 3 niveles. Uno que es el nivel de suelo, el nivel de superficie, por donde se van a trasladar las personas y donde se va a desarrollar la actividad diaria de sus habitantes. También habrá pasarelas que conecten una de las paredes con la otra, pero siempre rodeado de un entorno de vegetación y con muchos espejos de agua. En un segundo nivel va a estar organizado todo lo que es transporte de mercaderías y transportes de sustancias de un sitio al otro de la ciudad. En este segundo nivel, los automóviles serán automóviles eléctricos o que usen otro tipo de combustibles no contaminantes, como por ejemplo lo que se denomina hidrógeno verde. Y en un tercer nivel, bajo la superficie del suelo, va a estar el tren de alta velocidad al que les hacía referencia, que va a unir una punta con la otra de la ciudad en tan solo 20 minutos. Ahora, ¿por qué Arabia Saudita se encuentra embarcado en este y en otros megaproyectos que también están distribuidos dentro de este territorio que se llama NEOM? Bueno, como ya lo hemos comentado en algunos otros videos, el Reino de Arabia Saudita está tratando de hacer que su economía se despegue un poco de la dependencia que tiene hoy de la producción de petróleo crudo. De esta manera está generando proyectos de infraestructura que apunten básicamente a las finanzas y al turismo. Pero, como les decía, no es la construcción de la ciudad lineal el único megaproyecto en el que se encuentra embarcado actualmente Arabia Saudita. Ya hablaremos más adelante, pero solo como adelanto les decimos que, además de la ciudad lineal, Arabia Saudita también está construyendo dentro de lo que es el territorio de NEOM una ciudad flotante con forma de octógono que se llama Oxagon. Así también como 2 centros turísticos de primer nivel mundial, en donde en uno de ellos se va a poder esquiar. Sí señor, se va a poder hacer esquí y ese lugar se va a llamar Troyena. Y una isla paradisíaca en el Mar Rojo, que va a ser un centro turístico de playa con restaurantes, hoteles, embarcaderos, distintos tipos de actividades acuáticas y de deportes acuáticos, que se va a llamar Sindala. El hecho de que esta ciudad se esté desarrollando en la región, en la provincia de Tabuk, en este territorio que, como les decía, se llama NEOM, responde a una cuestión logística muy importante. Esta ubicación estratégica le permite a NEOM, a este territorio y sobre todo a la ciudad de Delain, estar a unas 6 o 7 horas de cualquier ciudad europea, asiática o de Oceanía. Ahora, un dato muy importante es cuánto cuesta o cuánto va a costar la construcción de esta ciudad. Si bien no hay un número exacto, se calcula que el proyecto inicial era de unos 500 billones con B larga, de dólares. Sin embargo, hoy se habla de que esa cifra ya ha quedado superada y en muchos casos se está hablando que podríamos estar llegando a la suma de $1 trillón. Bueno amigos, y ahora les tengo una pregunta. ¿Qué les parece todo este megaproyecto? ¿Qué les parece esta ciudad lineal? ¿Les gustaría a ustedes vivir en un lugar así?
¿cómo se sentirían? ¿Les parece que esto realmente es un aporte al desarrollo de la humanidad? ¿Es un aporte a que las personas podamos vivir en un ambiente mucho más amigable, con menos polución y con menos contaminación? Pero ¿no creen que al mismo tiempo estamos resignando un poco de nuestra libertad y del contacto real con la naturaleza? No lo sé. Me gustaría recibir los comentarios de parte de ustedes acerca de lo que opinan, de qué es lo que piensan con respecto a lo que podrá ser en un futuro la vida en esta ciudad lineal. Y bien, queridos amigos y amigas del canal, llegamos al final de otro video. Antes de irnos le vamos a pedir lo de siempre, que se suscriban a nuestro canal, es muy importante para nosotros que lo hagan, que si les gustó el video nos dejen un like y que nos dejen fundamentalmente sus comentarios. Todas las preguntas y todos los comentarios que ustedes nos hacen los respondemos siempre y nos encanta leerlos. Así que ahora nos vamos a despedir con esta palabra árabe que significa gracias y que se dice Shukran.